El contexto de este devocional es Génesis 31, 1 al 16. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: me doy cuenta de que el padre de ustedes ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado la paga. Pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, te voy a pagar con los pintados, entonces todas las ovejas parían corderos pintados. Y si decía, te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían corderos listados. Así Dios le quitó al padre de ustedes el ganado y me lo dio a mí. Y resulta que cuando las ovejas estaban en celo, yo levanté la vista y en sueños vi que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me habló en sueños y yo me dispuse a escucharlo. Y me dijo: levanta ahora los ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lea respondieron: ¿acaso tenemos todavía nosotras alguna porción o herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos considera unas extrañas y hasta nos vendió y se ha comido por completo nuestro precio? La verdad es que todas las riquezas que Dios le ha quitado a nuestro padre son de nosotras y de nuestros hijos. Así que haz todo lo que Dios te ha dicho. Génesis 31, 4 al 16. Jacob reunió a sus 2 esposas y les dijo que Dios le había hablado en sueños, indicándole que se preparara para regresar a Canaán. Este nuevo encuentro con el Señor hizo ver a Jacob que, a pesar de los engaños de Labán y de la antipatía de sus cuñados, Dios siempre lo había protegido. Ahora, luego de 20 años de estar lejos de su tierra, Jacob parecía haber entendido que el Dios que se le había aparecido en Betel y había prometido estar con él, había cumplido su promesa. El Señor le había demostrado a Jacob que era más grande y poderoso que cualquier hombre que quisiera perjudicarlo, que lo había defendido y le había hecho justicia frente a las injusticias de Labán, y que tal como lo había prometido, estaba con él y no lo había dejado solo. En esta oportunidad, el Señor se presentó ante Jacob como el Dios de Betel, el mismo que había salido a su encuentro cuando él huía de su casa, sintiéndose solo y desorientado, el mismo que le había prometido estar con él y bendecirlo. Al mirar atrás, fácilmente Jacob pudo ver cómo Dios había cumplido su promesa, y eso lo llevaría a volver a confiar en él en esta nueva etapa que estaba a punto de comenzar. Piénsalo, cuando te sientas desanimado porque estás a punto de enfrentar una situación difícil, o desorientado porque tengas que tomar una decisión compleja, recuerda los tiempos en los que el Señor se reveló de maneras maravillosas e hizo grandes cosas por ti. Mientras los recuerdes, verás que el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Entenderás que ese Dios que proveyó para tus necesidades del pasado puede y quiere ser tu provisión en las necesidades de hoy. Y entonces podrás hacer tuyas las palabras del profeta Jeremías. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. Jeremías 3, 22 al 24. Al hablar con Lea y con Raquel, Jacob les explicó cómo, a pesar de que él había hecho lo que se esperaba que hiciera, Labán se había comportado como un estafador con él. Es probable que Jacob sintiera la necesidad de justificarse ante sus esposas, porque tal vez temía que ellas tomaran partido por su padre. No obstante, no hacía falta que Jacob explicara nada. Lea y Raquel se habían dado cuenta por ellas mismas de que su padre solo las había utilizado como cebo para mantener a Jacob cerca y así poder enriquecerse a costa de él. Ellas mismas habían sido testigos de la codicia y del egoísmo de Labán, y por eso razonaron: nuestro padre no nos ha tratado como a hijas, sino como a extrañas. Por lo tanto,
si, como nuestro esposo dice, Dios le ha quitado algo para dárselo a él, se lo tiene merecido. De ese modo, tanto Raquel como Lea entendieron que lo que Dios había hecho a favor de su familia era lo justo, y por ello apoyaron totalmente a su marido en sus planes de marcharse de allí. En esta historia vemos algunos principios que pueden resultarte muy útiles a la hora de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Primero, Jacob sintió un deseo: dejar el lugar donde vivía con Labán y regresar a su propia tierra. Segundo, las circunstancias, es decir, la enemistad creciente de Labán y sus hijos contra él, le indicaron que era necesario un cambio. Tercero, la palabra de Dios vino con convicción. Dios mismo le habló a Jacob indicándole que debía salir de allí y volver a Canaán. Finalmente, hubo una confirmación clara. A pesar del lazo que las unía con su padre, Raquel y Lea apoyaron a su esposo en su proyecto. Quizás esta era la primera vez en mucho tiempo que Raquel y Lea estaban de acuerdo en algo: unirse contra su padre Labán, quien era el enemigo en común. El apoyo de Lea y Raquel a su esposo fue un movimiento peligroso, sin embargo muy importante. Trasladar una familia tan grande a un sitio tan lejano era una empresa significativa, que si no hubiese sido por el apoyo de sus esposas, quizás habría provocado que Jacob no hiciera lo que el Señor le había ordenado. En este pasaje, a pesar del desconcierto y frustración de Jacob, podemos observar una nueva actitud. Como resultado de años de experiencia, Jacob ahora manifestaba a sus esposas su fe en que Dios lo había acompañado con su presencia y su certeza de que el Señor estaba en control de su situación y la de su familia. En tiempos de perplejidad y frustración para Jacob y su familia, sin saber qué hacer o qué rumbo tomar, Dios intervino. Seguramente, en aquellos momentos, Jacob recordó aquellas palabras inolvidables de su encuentro con Dios en Betel. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Dios no le había garantizado a Jacob la ausencia de dificultades, conflictos, problemas y mucho menos impunidad a sus acciones. Sin embargo, sí le había asegurado su presencia y había cumplido. Estas antiguas palabras de Dios a Jacob y sus promesas de cuidado y protección vienen hoy directamente a ti, si buscas su presencia y su dirección ante las encrucijadas de la vida.